Hola, hoy vamos a ver cómo probar una sonda de temperatura. ¿Qué es exactamente una sonda de temperatura? Es un termistor, también llamado NTC en inglés, para coeficiente de temperatura negativo. Es una resistencia que varía con la temperatura. Si fuera positivo nos daría una curva así. Cuanta más temperatura, más resistencia. Pero es negativo, así que se parece más a eso. Cuanta más temperatura, menos resistencia. Pero no es lineal, así que su forma real es así. Su resistencia nominal, por ejemplo, 2000 ohmios, se da para 25 grados Celsius. Pero para las sondas de temperatura de vehículos no se suele dar esta información. Hay que comprar la referencia dada por el fabricante y si la pieza no es original, confiar que la curva de la sonda sea la correcta. Y no siempre es el caso. La precisión de esa sonda es de entre 5 y 10%. En el Matiz tenemos dos sondas de temperatura, la del aire de admisión y la del refrigerante. Ambas son termistores. La diferencia entre ambas es la playa de medición. La del aire de admisión está al aire libre y la del refrigerante está envuelta en una cápsula metálica. Pero el componente electrónico es el mismo, un termistor. Es la sonda de temperatura del refrigerante que nos interesa hoy. Tiene un conector de 2 pines que corresponde a cada lado del termistor. Tiene una forma de tuerca para atornillarla, una rosca y una rondela de aluminio para la estanqueidad. He roto la sonda para ver cómo está dentro. Vemos que tiene el termistor, vemos los 2 pines, los 2 cables, y está dentro de un plástico que a su vez está dentro de la cápsula metálica. Los datos de la sonda, resistencia en función de la temperatura, están almacenados en la SM y permite conocer la temperatura del refrigerante que refleja directamente la temperatura del motor. La SM se basa en esa temperatura para activar distintos elementos como la válvula EGR o el ventilador. Utiliza también esa temperatura para ajustar el ralentí, para el encendido y para los inyectores. Por eso si la sonda está mal, puede que el coche no arranque bien o no funcione al 100%. Podemos verificar la sonda sin desmontarla del coche, pero será algo aproximativo, solo para ver si funciona. Para eso el motor tiene que estar bien frío, por ejemplo por la mañana. Solo pondremos el contacto y con un escáner OBD2 miraremos la temperatura del refrigerante. Tiene que estar a la misma temperatura que el aire exterior con una margen de 2 grados. Luego se puede arrancar el motor y esperar que se abra el termostato, suponiendo que está bien, y la sonda debería indicar unos 82 grados en ese momento. Se puede verificar la temperatura del refrigerante en el depósito, pero es muy aproximativo también, ya que el líquido estará más frío. Con un termómetro tipo pistola se puede apuntar a la parte donde se encuentra la sonda. Es otra solución aproximativa. Si queremos verificarla de forma precisa, hay que desmontarla y medirla sometiéndola a distintas temperaturas. Vamos a ver cómo se hace. Voy a medir una sonda General Motors original nueva, una sonda General Motors original vieja que estaba montada en mi coche y una sonda compatible que, como veréis, no es tan compatible. Para verificar la sonda vamos a medir la temperatura y la resistencia de la sonda. Entonces he colocado esto en posición ohmímetro, lo he conectado a la sonda con 2 pinzas cocodrilos o caimanes y está en un soporte así, que en electrónica se llama una tercera mano. He preparado un vaso de agua con hielo y vamos a medir la temperatura. El principio es coger varias temperaturas y medir la resistencia de la sonda. Cuanto más
alta la temperatura, más baja la resistencia. Entonces ahora vemos que tenemos 24 grados y medimos 23 grados, medimos 2,400 kiloohmios. Vamos a poner la sonda en el agua frío y vamos a poner la sonda Vemos que la resistencia va subiendo. Vamos a esperar un poco que se estabilice. Ya vemos que es más o menos estable. Entonces tenemos 2 grados en el agua y medimos una resistencia de 5,22 kiloohmios. Eso nos hace otro punto de medida. Vamos ahora a ponerlo en agua caliente para hacer medidas por encima de la temperatura ambiente. Vamos a poner agua hirviendo. La resistencia baja, la temperatura es de 85 grados. Y se va a estabilizar en cuanto la sonda de temperatura del coche habrá cogido la temperatura. Vemos que la resistencia ya está estable, entonces podemos vincular 80 grados Celsius con 345 ohmios. Y a partir de ahora vamos a esperar cada grado 79, 350 ohmios, 78 grados, 356 ohmios. Y vamos haciendo puntos así y al final haremos una tabla y un gráfico para ver la curva de temperatura de la sonda. Ya es suficiente. Tenemos la medida para 2 grados, para 22 o 23 grados, que era la temperatura ambiente, y lo tenemos de 80 a 30 grados. Con eso ya sacamos una buena curva. Una vez que hemos apuntado las temperaturas con cada valor de resistencia correspondiente, podemos hacer una curva. Vemos en ese gráfico en verde la sonda General Motors nueva, en azul la vieja y en rojo la sonda compatible. Esa sonda compatible me daba menos 6 grados por la mañana cuando hacía 3 grados fuera. Se ve en la curva la razón. Como consecuencia, mi ralentí estaba muy acelerado los primeros minutos. Luego no pasaba de 69 grados, cuando en realidad mi motor tenía unos 75 grados. En invierno aquí no pasa nada porque no se necesita nunca el ventilador. Pero imaginaros que os pasa eso en México en pleno verano. Vemos que la sonda vieja está en perfecto estado, ya que tiene la misma curva que la sonda nueva. En la descripción del video os dejo un vínculo para descargar el archivo Excel con los datos de la sonda General Motors original y os he puesto una segunda columna para apuntar vuestros puntos de medición. La curva aparecerá automáticamente en el gráfico para poder comparar. En conclusión, ahora ya sabes cómo probar una sonda de temperatura. Para ciertos elementos del coche se puede comprar piezas equivalentes o compatibles, pero para elementos como la sonda de temperatura, que deben dar una información precisa a la SM, es mejor comprar una pieza original de General Motors. La referencia General Motors de la sonda es 968 15 495
verificar que corresponde a vuestro modelo de matiz. Espero que el video os haya gustado y que os sea útil. Por favor, darme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún video.